la grabación. Ya, comencemos. ¿Alguna pregunta concreta o vamos resolviendo? Lices, resolveremos. Ya, ok, comencemos a resolver entonces. Ya. Nos decía en la primera pregunta, pueden ver, ¿no es cierto? El cuestionario decía, ¿cuál es el saldo de la balanza comercial de Bolivia de la gestión 2019 o del último trimestre publicado? ¿Qué puedes opinar al respecto? ¿Es positivo o es negativo? Para eso les había dado una página, ¿no es cierto? Incluso uno de sus compañeros bajó la información. Yo también la tengo. Aquí está. Creo que es la última que hay. Alguien me dijo que también buscó y no hay más información, ¿no? Esa es es la última que yo tengo también. Vamos a ver, aquí la voy a abrir un segundito. Ya, ok, lo tengo aquí. Entonces les voy a mostrar ahora para que puedan verlo. Espérenme un segundo, aquí está. Entonces, leeremos un poquito. Esta es la balanza de pagos el reporte de la balanza de pagos y posición de inversión internacional. Esta es la última información con la que contábamos el tercer trimestre del 2019. Pueden verla, ¿verdad? Jóvenes. Sí, Lices, se ve. Sí, perfecto. Entonces para que se pueda escuchar y no se escuche el fondo de sus radios, voy a quitarles el audio un ratito para poder escuchar todos bien. Ya. Ya, ok. Ahora sí. Bueno, este es el reporte que elabora en realidad el Banco Central de Bolivia trimestralmente. Entonces, este reporte es, como dicen, del tercer trimestre a ver, leeremos bien lo hacen generalmente trimestralmente o anualmente. Ese es del tercer trimestre, que sería hasta septiembre del año pasado, ¿no? Si recuerdan, justo después de septiembre, en octubre, hubieron las elecciones y ahí hubo un problema los problemas y los conflictos sociales que tuvimos, que seguramente afectaron a la balanza de pagos. Pero veremos cómo estaba nuestro país antes de eso, ¿no? Entonces leeremos un poquito. Y hemos revisado qué era la balanza de pagos. Vamos a revisar un poquito primero esto mejor y luego comenzamos a leer con ustedes, ¿ya? Entonces voy a cambiar ahora otra vez la pantalla y nos vamos a ir a las diapositivas. Entonces, una miradita así rápida para poder leer bien la balanza de pagos. Ya. En las diapositivas que les di, habíamos, en este tema lo que nos tocaba ver era el PIB y el PIB de una economía abierta y la balanza de pagos. Para ver primero qué es una economía abierta, habíamos dicho que una economía abierta es aquella que realiza una interacción comercial con el exterior, es decir, importa, exporta, recibe remesas, manda remesas al exterior, ¿no? Esas remesas, ¿por qué conceptos pueden ser? Por ejemplo, si aquí hay una empresa que es subsidiaria de una empresa del exterior, a ver, por ejemplo, ¿cuál? Digamos que aquí tuviéramos la empresa, ¿qué empresa tenemos subsidiaria del exterior? Ahorita no se me ocurre, pero a ver, por ejemplo, McDonald's, digamos, ¿no? Si seguiría trabajando aquí McDonald's, entonces, ¿qué pasaría? Recibe las utilidades que tiene aquí McDonald's, las manda al exterior. Entonces, ese tipo de transacciones que se realizan se registran en una economía abierta, ¿no? En una economía cerrada es que solo trabaja internamente y que no tiene ningún contacto de comercio exterior con otros países del extranjero. En este caso, ya sabemos que es una economía abierta. Entonces, aquí para tener una idea, ¿qué funciona en una economía cerrada primero, ¿no? Para ver la diferencia. En una economía cerrada, eso es en macroeconómico, básicamente, ¿no? Se van a recordar un poquito lo que han llevado en macroeconomía. Y nos decía aquí, ¿qué es una economía cerrada? Nos decía, en una economía cerrada hay un flujo, hay un mercado de bienes y servicios, ¿no? Este mercado de bienes y servicios, que es lo que se produce de bienes y servicios dentro de la economía, se vende a las familias consumen esos productos, el gobierno también consume esos productos, las empresas producen esos productos y entregan al mercado de bienes y servicios, ¿no? Es más o menos así. Y después, además, hay el mercado de factores de producción, los ingresos también reciben las familias porque trabajan en estos mercados, ¿no? El pago de factores, ¿qué son los factores? Son los intereses.
las empresas se prestan también y pagan, ¿no? Pagan intereses, pagan el capital, etcétera, al mercado financiero, que es el mercado de factores y el mercado de factores de producción y el mercado financiero, ¿no? Entonces, pagan factores, hay financiamiento hacia las empresas, ¿no? Y también hay un ahorro público, que es lo que el gobierno, digamos, no gasta y ahorra. Eso también va y se coloca en el mercado financiero. Ya sabemos que es el mercado financiero, ¿no es cierto? Es el lugar donde se transa y donde se encuentran la gente que tiene plata que le ha sobrado y gente que necesita, o empresas que necesitan esa plata. Ese es el mercado financiero, ¿no? Entonces ahí se transa el ahorro público, también el ahorro del sector privado, ¿no? Las familias también tienen un ahorro y eso va también al mercado financiero. Eso es lo que les está mostrando. Eso es en una economía cerrada. Ahora, ¿qué pasa en una economía abierta? En una economía abierta, como pueden ver aquí en el gráfico, no solamente ya es el mercado financiero interno y el mercado de bienes y servicios, o el mercado de factores de producción, sino también está el resto del mundo. Y el resto del mundo también tiene mercado financiero y también da crédito al gobierno, también puede dar crédito a las familias, por eso ahí, no, aquí está, el crédito también puede haber. El ahorro de las familias también se puede canalizar al resto del mundo, es decir, ustedes, si tienen un ahorrito, también podrían colocar su dinero en activos financieros o en instrumentos financieros como ser acciones, bonos, en el exterior, ¿no? Y lo pueden hacer incluso a través de la bolsa de valores, a través de una agencia de bolsa, ¿no? Un agente de bolsa le dice, ¿sabes qué? Yo quiero colocar mi dinero, no sé, en acciones en el exterior, entonces lo pueden hacer, no hay problema, ¿no? Entonces ya es una interacción también con el resto del mundo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí también están las empresas reciben del mercado de bienes y servicios del resto del mundo, reciben, se hacen exportaciones netas, también las empresas consumen, también tienen gasto, también hay inversión, que también no solamente es con el mercado interno, sino también con el exterior, ¿no? Es lo que les está mostrando este diagrama. Listo. Ahora, para ver un poco lo que nos decía el ingreso, tenemos que entender qué es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Así lo vamos a ver bien rapidito. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios dentro del territorio nacional. O sea, en otras palabras, lo que se produce, ¿no? Es lo que se produce. Ahí les he dicho, les he dado la referencia, eso está en el libro de macroeconomía de Sachs-Larraín. Como les digo, esto es macroeconomía, van a recordar un poquito lo que han visto en macroeconomía. ¿Qué más decía? Una economía produce, ¿qué produce? Automóviles, refrigerados, manzanas, todo, ¿no ves? Servicios, operaciones médicas, asesoría legal, un montón de cosas produce. El PIB dice, suma toda la producción, tanto de bienes como de servicios, en una sola medida, ¿no? Esa medida generalmente se expresa en una unidad monetaria. Por ejemplo, ahí les daba, el PIB de Estados Unidos es de en el 2019 era 20.5 billones de dólares, ¿no? En Bolivia, el PIB, el 2019 era 43 millones de dólares. Entonces, ahí no hay punto de comparación, ¿no? Terrible. Seguiremos. El PIB captura la producción corriente de bienes finales valorizada. Si tienen alguna pregunta, a través del chat, chicos, por favor. Y así yo paro la explicación. Ya, se lo voy a hacer rapidito para que podamos responder nomás las preguntas. Aquí he dado una explicación de todo lo que es el PIB. A ver, para hacerlo así súper rápido. El PIB solamente te registra los bienes a precios de mercado corriente, ¿no? Y no duplica, es decir, por ejemplo, hay cosas, digamos, el mercado de bienes secundarios, por decirte, ¿no? Por decirles una casa. Una casa utiliza, por ejemplo, cosas prefabricadas, como por decirles ladrillos, ¿no? Y además, la fábrica de ladrillos produce ladrillos. Entonces, para que el PIB no se duplique dos veces, digamos, el que ha producido ladrillos y otra vez el costo del ladrillo, lo que se hace es solamente tomar en cuenta el valor agregado, o sea, el valor de lo que se agrega a cada cosa en el momento en que se está produciendo. O sea, no se duplica el costo de cada cosa que va al Producto Interno Bruto, a la contabilización, vamos a decir, de todo el Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí les he explicado un poquito de cómo se produce, qué se hace, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver el PIB, cómo sería el PIB en una economía abierta. Entonces, aquí decimos el PNB, dice, que es el Producto Nacional Bruto, es el valor total de ingresos que reciben los residentes nacionales en un periodo dado. En una economía cerrada, el PIB y el PNB, dice, son iguales. ¿Qué significa? Que el PNB es más que el PIB. El PNB está incluyendo todas las cosas o todos los productos o servicios que se reciben del exterior o que se mandan o se llevan al exterior, ¿no? Entonces, por eso nos está diciendo aquí al PNB
nos muestra el ingreso, pero el ingreso incluido de las cosas del exterior en una economía abierta también. Entonces aquí, por ejemplo, el PIB, su fórmula básica que la han debido ver también, o el ingreso en una economía cerrada, es el consumo más el ingreso más el gobierno. Aquí hay un poquito de la economía abierta, que dice que es además las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Es las exportaciones menos las importaciones. Uy, aquí me había olvidado, ¿no? Aquí decía, aquí la X tenía que ser solamente exportaciones. Sí, me faltó aquí. Exportaciones y la M son importaciones. Entonces, lo mismo, estas exportaciones netas es lo mismo que la balanza comercial. ¿Ya? Seguiremos. Entonces, en esta parte quiero que presten especial atención. Dice, el PNB, ¿no? Es el PIB, lo que habíamos visto antes, o sea, esa formulita del consumo, todo lo que consumen las familias, más la inversión en nuevo capital en la economía, más el consumo del gobierno, por eso es la G, más las exportaciones netas, pero además incluye el producto neto de factores. ¿Qué es este pago neto de factores? ¿Qué es este pago neto de factores? Es el ingreso recibido de factores de producción nacionales desde el exterior. O sea, es lo neto. ¿Y a qué es igual este pago neto de factores? Son las ganancias de residentes internos obtenidas en el extranjero, menos las ganancias de los extranjeros obtenidos en la economía interna. O sea, ¿qué significa esto? Que por decirles, ¿no? Como les decía, las ganancias de residentes internos obtenidas en el extranjero. Digamos que hay una persona que ha colocado su dinero en una empresa o tiene su empresa subsidiaria, no sé, o ha colocado su dinero en, por ejemplo, en una empresa en Estados Unidos, digamos en Google, tiene su plata, tiene sus acciones, ¿no? Es un nacional acá. Entonces, esta persona recibe ganancias, esas ganancias. Menos que hay otra persona que es extranjera, que ha puesto su dinero acá y que se ha llevado las utilidades al extranjero, porque esa persona es extranjera, ¿no? Entonces, menos eso, quiere decir el neto de lo que se ha recibido, que han recibido aquí los nacionales, un boliviano que ha puesto su plata afuera, menos el extranjero que ha puesto su plata aquí y se ha llevado parte de las utilidades. Entonces, ese es el producto neto de factores. No, ahora dice, las ganancias de residentes pueden ser por concepto de ¿qué? Utilidades, dividendos, como les decía, pueden ser también préstamos o pueden ser remesas de trabajadores. También hay personas, ¿no? Por ejemplo, que se han ido a trabajar, digamos, a Brasil y siguen trabajando en Brasil, pero están mandando sus remesas, sus ganancias que tienen en el extranjero aquí a Bolivia porque aquí está su familia. Entonces, esas también son consideradas ganancias de residentes bolivianos, pero son como utilidades que están mandando aquí a Bolivia. Eso para nosotros es favorable, ¿no? Otra cosa que nos decía, el PNF es favorable para el país si los ingresos de residentes que entran al país son mayores que las rentas pagadas al extranjero. O sea, vale decir que, por decirles, por ejemplo, aquí hay también venezolanos, digamos, hay venezolanos que están trabajando y sus familias están afuera. Entonces puede ser que este venezolano, digamos, no me voy a inventar, este mes haya ganado 1,000 bolivianos, o este trimestre haya ganado 1,000 bolivianos, ¿no? O $1,000. Estos $1,000 para nosotros es algo negativo porque se va a llevar esos $1,000, son remesas al exterior, ¿no? Eso va a ser desfavorable, si solo ha habido esto. Pero ¿qué pasa si hay alguien que está trabajando en el exterior, un boliviano que está trabajando en Estados Unidos, ha mandado plata porque tiene su familia aquí por 2,000 bolivianos? Entonces, para nosotros es favorable porque nos está llegando dinero, se nos están llegando utilidades. Por lo tanto, dice, el PNF es favorable para el país cuando los residentes que entran al país son mayores que las rentas pagadas al extranjero. O sea, cuando es más lo que han mandado el boliviano que está en Estados Unidos que lo que el venezolano se ha mandado digamos, a su país, a Venezuela, ¿no? Eso es lo que les está diciendo acá. Seguiremos, pero no solamente son remesas, no se olviden, son utilidades, préstamos, etcétera, ¿no? A ver, seguiremos. La balanza por cuenta corriente, ¿qué es? Nos dice, en una economía cerrada, aislada del mundo, el ahorro es igual a la inversión, ¿no? Asimismo, podemos decir que el producto de una economía, que en este caso es Q, es igual al consumo más la inversión. Aquí son varias fórmulas, ¿no? Y aquí nos dice, asimismo, el ingreso de las familias es igual a, aquí está, el ingreso de las familias es igual a, aquí nos está diciendo, toda la producción es como que consumen las familias, por eso dice, es igual a la producción, ¿no? Y eso es igual al consumo más el ahorro, ¿no? Ese era el ahorro. Entonces, la inversión será siempre igual que el ahorro. Y esto es como medio lógico, ¿no? Porque te dice todo lo que ahorras, ¿qué haces? Voy y quiero invertirlo, ¿no? Es más o menos
Por si acaso estas fórmulas, hay muchas más cosas que integran estas fórmulas, no solamente ahorro, digamos, o sea, difícil que el ahorro sea igual a la inversión, porque no todo lo que ahorro lo voy a llevar en la inversión. Hay parte de la plata que la voy a poner bajo mi colchón, digamos, por decir, o parte que voy a hacer, no sé, otra cosa, voy a prestar a mi amigo, por decir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no las vamos a tomar en cuenta. Solamente estamos haciendo como un estudio de ciertas variables para poder estudiar cómo se mueve la economía, ¿no? Eso es lo que se hace en macroeconomía. Seguiremos. Entonces decimos, en este caso hemos puesto, digamos, las cosas más importantes que nos interesan y decimos que la inversión es igual que el ahorro. Seguiremos. La balanza por cuenta corriente dice, tanto el ahorro como la inversión representan la porción del Producto Nacional que no se destina al consumo, ¿no? En la economía nacional, algunas empresas ahorran y evitan proyectos de inversión, mientras que otras, al contrario, emprenden proyectos. Los mercados financieros ofrecen un medio a través del cual se puede canalizar la inversión. Por ejemplo, los bonos, lo que ya hemos visto, ¿no? Seguiremos. La balanza por cuenta corriente, seguimos explicando un poquito. En una economía abierta, dice, el ahorro ya no debe ser siempre igual que la inversión. ¿Por qué? Porque es posible que las familias deseen invertir sus ahorros en el extranjero, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo, ¿no? Y el Producto Nacional que se produjo ya no se consumió ni se invirtió, sino se exporta. Cuando hay producción que no se consume aquí, entonces se exporta a otros países. Por lo que dice, hay una estrecha relación entre el ahorro y la inversión de un país y sus exportaciones netas. Por eso es que es muy relacionado están las exportaciones con la balanza por cuenta corriente, ¿no? Seguiremos. Entonces, dice, en una economía abierta, dice, la cuenta corriente es igual, o el saldo de la cuenta corriente, la balanza de pagos, es igual al ahorro menos la inversión, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo, lo que ahorra menos lo que se invierte es el saldo en la cuenta corriente. Donde dice la tasa de interés del mercado mundial determina los niveles de ahorro de inversión internos y el saldo de la cuenta corriente de la economía. ¿Por qué? Porque si a mí me ofrecen una tasa de interés más alta, si yo coloco mi plata en un mercado en Brasil, prefiero llevarla mi plata a Brasil, ¿no es cierto? Entonces, depende mucho de cuál sea la tasa de interés para definir cómo va a estar el saldo de nuestra cuenta corriente, ¿no? Por lo tanto, el superávit en cuenta corriente es igual cuando el ahorro es mayor que la inversión. Si tengo más ahorro que inversión, voy a tener superávit en cuenta corriente. En cambio, hay déficit en cuenta corriente cuando mi inversión es mayor que el ahorro, ¿no? Entonces ya sabemos esos dos conceptitos. Seguiremos. También dice superávit en cuenta corriente es cuando los residentes de un país otorgan más crédito a los extranjeros que el que toman de ellos. Entonces, cuando, por ejemplo, hay más es más lo que se presta afuera que lo que nos prestamos de afuera, entonces tenemos un superávit en cuenta corriente, ¿no? El déficit es al revés, cuando hay más que nos prestamos, más obligaciones, que lo que se ha prestado de aquí de Bolivia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos más idea, ¿no? De lo que era el saldo. Entonces repasaremos, a ver qué era el saldo en cuenta corriente, entonces, de la balanza de pagos, es el ahorro menos la inversión, ¿no? Seguiremos. Aquí ya les había mostrado algo, ¿no? El saldo de la cuenta corriente en Bolivia, y ahí estaba representado en millones de dólares. Fíjense cómo estaba el 2018, algo ya les he mostrado, ¿no? El saldo de cuenta corriente en bienes y servicios, en ingreso primario y en ingresos secundarios. Seguiremos. El saldo de la cuenta corriente de balance de pagos de Estados Unidos, fíjense, ¿cuánto era? El 2018, aquí he capturado una del 2018, era negativo, o sea, había un déficit de cuenta corriente. ¿Qué significaba ese déficit en cuenta corriente? A ver, les voy a dar para que me respondan. Un mut all. Ahora sí me pueden responder. ¿Qué significaba ese déficit en cuenta corriente? Pueden habilitar sus micrófonos. Voy a tomar participación, creo, a partir de ahora. Un punto más al que respondan. Y que no se haya dormido todavía. ¿Qué significaba el déficit en cuenta corriente, chicos? Lice, ¿me Sí, escucha, Lice? sí, Marco, dime. Un déficit significa que el país está importando más de lo que exporta. ¿Es eso? Muy bien, muy bien. También Exacto. significa que está más endeudado, ¿no es cierto? O sea, debe más de las deudas, tiene más deudas por pagar que por cobrar también, ¿no? Entonces, está Sí. bien, muy bien. Seguiremos viendo, muy bien. Seguiremos entonces. Fíjense aquí en Estados Unidos, otra vez los voy a callar un montón. En Estados Unidos teníamos ahí un déficit de 490 millones negativo. ¿Por qué? Porque dice que es uno de los países que está más endeudado, ¿no es cierto? Estados Unidos, pero bueno, ahí ellos lo compensan con el tema de su sistema monetario y otros factores, ¿no? Aunque
en esa economía, ¿no? En Estados Unidos. Seguiremos viendo. Estábamos en la balanza por cuenta corriente y el endeudamiento externo, exactamente. Entonces, seguiremos viendo. Decimos, analicemos cuando un país, las familias, empresas y gobierno ahorran más de lo que invierte, entonces la economía interna presta a residentes extranjeros, acumula activos financieros contra el mundo. Acumular activos financieros decía invertir en bancos, comprar bonos, etcétera, ¿no? Entonces dice, la cuenta corriente es igual al cambio entre un periodo. Este símbolo significa cambio, no es como decir incremento, ¿no? El cambio entre un periodo y otro, donde F son los activos financieros. Hay diferentes formas de ver la cuenta corriente, ¿no? Diferentes formas. Seguiremos. La balanza por cuenta corriente, F también es la posición de activos externos netos del país. Si F es mayor que 0, entonces es positivo. El país es acreedor neto del resto del mundo. Si F es negativo, entonces el país es deudor neto del resto del mundo, ¿no? Ay, se está yendo nuestro tiempo. Ya, un ratito más y cuando falten unos minutos les aviso. Seguiremos. En muchos países en desarrollo la cifra ha sido negativa por largo tiempo, eso sabemos. En nuestro país igual, ¿no? Es negativa, estamos muy endeudados. Ahí en el 80 ha habido una crisis de la deuda del tercer mundo, una de las más grandes, ¿no? Aquí estaba el endeudamiento, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Esto era de la deuda de los Estados Unidos igual, ¿no? Es el 96.3% del PIB de ese país, que significa de todo lo que produce está endeudado un 96%, por eso decía, es uno de los países más endeudados, ¿no? Al 31 de mayo, la deuda pública estadounidense ascendía del 2020, ascendía a 25, bueno, esos son datos extraoficiales, ¿no? A 25.7 billones, equivalente al 123% de su PIB, eso ya está más preocupante, ¿no? Pero bueno, son extraoficiales todavía, ¿no? El ahorro y la cuenta corriente, ahí teníamos que ver qué tiene que ver el ahorro con la cuenta corriente. Entonces, otra manera, eso ya es más ecuaciones, y aquí nos decía, otra manera de expresar la cuenta corriente es, nos dice primero, a ver, comencemos. El ahorro nacional. ¿Qué es el ahorro nacional? Es igual al Producto Nacional Bruto, ¿no? Ahora lo vamos a poner en I, menos el consumo más el consumo del gobierno público, ¿no? Entonces, nos dice dónde, como decíamos, ¿no? El saldo de la cuenta corriente era igual a ahorro menos inversión, ¿no? El saldo de la cuenta corriente. Entonces, decimos, fíjense, estamos solamente reemplazando valores. Estamos haciendo matemática, ecuaciones en matemáticas. Nos decimos, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir cuenta corriente es igual a, si ahorro es igual a ingreso menos consumo menos gasto, yo puedo reemplazar, en vez de ahorro, puedo poner todo esto, ¿no? Entonces voy a poner todo esto en vez de ahorro y copio menos inversión. ¿Y qué hago? Despejando, fíjense, tengo el ingreso menos el consumo menos, y esta menos I, como es negativo, va a entrar dentro del paréntesis para ser también negativo, ¿no? Entonces, podemos decir que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos es igual al Producto Nacional Bruto, que de ahí está ahí, ¿no? O sea, el ingreso es lo mismo, el Producto Nacional Bruto es lo mismo que el ingreso, ¿no? Que el total del ingreso. Entonces, es igual al ingreso o al Producto Nacional Bruto menos el consumo de las familias, ¿no? Más el consumo del gobierno, más la inversión que se hace. Todo esto entre paréntesis significa que es igual a menos todos estos, ¿no? Todos estos datos. Ahora decimos, si consumo más gasto corriente más inversión es igual a la absorción o gasto interno total, es como decir, todos los gastos de todos es eso, ¿no ve? Los gastos de las personas, los gastos del gobierno y los gastos que hacen las empresas. Eso es lo que nos está diciendo. Sería la absorción o gasto interno total. Entonces podemos decir también que la cuenta corriente es igual al Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Bruto o el ingreso total, ¿no? Que es lo mismo, menos todo el gasto total, ¿no? Es otra forma de ver el saldo en cuenta corriente. Entonces, los países tienen déficit cuando gastan más de lo que ganan, ¿no? Esa es otra forma de ver, como les digo. Seguiremos. Uy, aquí tenemos más fórmulas. Ya, seguiremos. Otra manera de expresar la cuenta corriente por la identidad del ingreso nacional, entonces es como sigue. Este es el ingreso nacional, que sería el ingreso nacional o PIB, que es igual al consumo, lo que habíamos visto, ¿no? Antes, es igual al consumo más la inversión, más el gasto de lo que consume el gobierno, más el saldo el saldo de la balanza comercial, que sería las exportaciones netas, ¿no es cierto? Entonces, eso ya lo sabíamos. Y sabemos que dice aquí lo que habíamos visto antes, lo que estaba aquí, ¿recuerdan? No, aquí teníamos, ¿dónde está? Aquí está. Y sabemos que el Producto Nacional Bruto es igual al
a esto, al PIB, más F, donde F eran los activos externos netos, que es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan en esta diapositiva? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que pasa es que aquí estoy utilizando otra simbología. En una economía abierta, aquí está. Aquí está, el producto, el pago neto a factores, o sea, todo lo que se manda o se recibe del exterior. Aquí nos está diciendo lo mismo, solo que con otros datitos. A ver, vamos a ver, aquí estamos. Ingresos del gobierno, aquí estamos. Aquí estábamos, ¿no? Ya, entonces habíamos dicho que el ingreso nacional es igual a la producción más el producto neto de factores, que es lo mismo que los activos externos netos, que es lo que se manda al exterior, el neto entre lo que se manda al exterior y lo que se recibe, ¿no? Lo que invierto, lo que me he prestado, las remesas, las tres cosas, ¿no? Entonces, aquí igual solamente estamos haciendo ecuación. Entonces decimos la Y, que era el Producto Nacional Bruto o el total de los ingresos de un país, va a ser igual ¿a qué? Al consumo de las familias o al consumo privado, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, más el producto neto de factores o los activos externos netos, que es lo mismo, ¿no? Dado que, dice, el saldo en la cuenta corriente es igual al ingreso menos todo lo, ¿se acuerdan lo que decíamos? El ingreso total menos todo el gasto interno, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo solamente un entonces, simplemente estamos aplicando las ecuaciones, ¿no? Aquí está el consumo, hemos copiado todo esto, fíjense aquí, hemos copiado todo esto, y en lugar de poner esta I, hemos copiado todo esto, y en lugar de poner esta I, estoy poniendo esto, ¿no? Estoy poniendo esto. Entonces, copio esto y tengo toda esta ecuación. Y por último digo, finalmente, despejando toda la ecuación, ¿a qué es igual el saldo en la cuenta corriente? Es igual a, aquí están las exportaciones netas, que serían las exportaciones menos las importaciones, aquí esto es X, perdón, más los factores, ¿no? Los factores de producción. Entonces, otra forma de ver, ¿no? Entonces, realmente es súper importante y afecta muchísimo el tema de las exportaciones a el saldo en cuenta corriente. Seguiremos. El saldo en cuenta corriente es igual a la suma de las exportaciones netas, balanza comercial, más los intereses ganados sobre los activos externos netos, ¿no? Aquí igual, esto era exportación, ¿no? Ya, seguiremos. El ahorro público y el ahorro privado. Aquí les he explicado un poquito, lo voy a hacer más rápido. El ahorro público nos dice que es todo lo que ahorra el gobierno, ¿no es cierto? Entonces aquí les he explicado dónde se puede ver el ahorro del gobierno, básicamente en el presupuesto. Y en el presupuesto se establecen ingresos y se establecen gastos para todo el gobierno. Entonces, cuando hay superávit, hay ahorro del gobierno. Cuando hay déficit, es que falta plata. Y cuando hay déficit, se tiene que cubrir con algo, ¿no? Generalmente con endeudamiento, ¿no? O tienes un crédito del exterior. Ahí les he dado cuáles son los ingresos o gastos del gobierno. ¿A qué es el ahorro? ¿A qué es igual el ahorro público? Aquí nos decía, ¿no? ¿Qué es igual el ahorro público? Y aquí teníamos la fórmula. El ahorro público es igual. ¿Cuáles son los ingresos que tiene el gobierno? A ver, ¿quién me dice? Para que no se duerman. Un mute all. Ahora sí pueden todos responder. Ay. Ya. ¿Cuáles son los ingresos que recibe el gobierno? Impuestos. Muy bien. Licenciada, los impuestos. Exacto, muy bien. Los impuestos. ¿Y cuáles son los gastos? ¿En qué gasta el gobierno? Ahí está la chanchulla, ahí está el chanchulla en la pizarra. ¿En qué gasta el gobierno, chicos? ¿En qué? Aquí está, fíjense, gastos de consumo del gobierno. ¿En qué gasta el gobierno? O sea, obviamente personal, todas esas cosas, pero sobre todo en temas de inversión, se divide de diferentes maneras, ¿no? Fíjense, aquí está. Gastos del gobierno, pueden ser en consumo del gobierno mismo, inversión o transferencias al sector privado, por ejemplo, como pensiones, los bonos que han ido pagando ahora, ¿no ves? Parte de los gastos del gobierno. El bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, el bono que han dado ahora, el bono familia, todos son gastos del gobierno. Y también los intereses sobre la deuda, esos son los gastos del gobierno, ¿no? Entonces, eso decíamos. Entonces, ¿a qué es igual el ahorro? Al ahorro público es igual a los impuestos, lo que me decía su compañera o sus compañeras, menos todos los gastos que tiene el gobierno,
incluido lo que es el pago de la deuda, ¿no? Ahí estaba la fórmula. Seguiremos. Ahora los voy a callar un ratito y creo que ya vamos a parar para abrir una segunda parte. Pararemos, ya estamos en lo último. En 5 minutos los veo, queridos, para que no se pierda mi video. Ya en 5 minutos nos vemos y ahí vamos a responder porque ya estamos terminando las diapositivas. Nos vemos en 5 minutos. Ahorita les mando el enlace.